Por favor, vamos al libro de Lucas, por favor, al libro de Lucas. El versículo 16. Hace como unas 3 semanas trajimos el mensaje sobre el rico insensato y se habló bastante de situaciones de pecado, de situaciones de infierno y todo eso. Y por si usted no sabe, nosotros en la iglesia tenemos una página de YouTube. Sinceramente la gente es tan necesitada y la mayoría de la gente que lo está viendo pienso que es gente que nunca asiste a una iglesia y está urgente de saber de la palabra de Dios. El número de vistas, y ahorita ya tenemos cerca de 90 en 3 semanas. Yo digo, eso fue muchísimo, porque fue creciendo las personas que lo están viendo. Y gracias a Dios por esto, que hay gente que sin estar asistiendo a una iglesia está escuchando palabra de Dios. Esto no es una licencia para quedarse en su casa para oír predicaciones, no. La regla para todos los hijos de Dios es asistir a la iglesia, estar todos unidos en la congregación de nuestra iglesia. Entonces esto nomás son ayudas extras para la gente, hasta uno tiene miedo de decir esto, no, al cabo lo oigo en la casa y me meto a mi teléfono y yo oigo la predicación. No se trata de eso. Se trata de estar unidos y congregados todos en la iglesia. Cuando haya un poquito de tiempo, que en vez de ver una telenovela, mejor se mete a ver una predicación. Eso es cuando se aprovechan las predicaciones que se predican aquí en nuestra iglesia. Vamos a estar tratando de hacer estas cosas y esperando que Dios sea el que vaya trabajando en corazones y mentes para vidas eternas, por favor. Lucas 16, vamos a leer desde el versículo 19 al 31. Lucas 16. 19 al 31, lo voy a leer primero todo junto y luego vamos a ir viendo poquito a poquito todo el resto. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Vamos a ver. Padre, te pido que por esta triste historia, Señor, usted mueva corazones y mentes, Señor, porque necesitamos, Señor, hacer más, Señor. Necesitamos, Señor, que la gente tome las cosas en serio, Señor, porque hay un infierno esperando a todos nuestros familiares y seres queridos que no han tenido el perdón de pecados por medio de Jesucristo, Señor. Queremos ser
testigos, testificadores de la gente, Señor, que la gente se dé cuenta que hay un infierno esperándonos y no tenemos la salvación que es en Cristo Jesús. Señor, por medio de esta palabra, Señor, te pido que nos ayudes a ser más fieles, que nos ayudes a ser más obedientes a tu palabra, Señor, porque somos infieles, Señor, y no hacemos lo que realmente tenemos que hacer. Trabaje en nuestros corazones, y lo digo también por mí, Señor, lo digo por todos los que estamos aquí, somos infieles por naturaleza, pero Señor, trabaje en nuestros corazones para hacerlo mejor, porque hay una cruz, una sangre que fue derramada por todos nosotros y no está siendo aprovechada lo suficiente. Señor, trabaje, por favor, en medio de todos nosotros, y todo esto se lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a leer otra vez Lucas 16, nomás los versículos 19 al 21. Lucas 16, 19 al 21. Y dice así, Lucas 16, 19 al 21. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún venían los perros y lamían las llagas. Pensando en estos versículos, viene a mi mente, en la vida habemos de todos tipos de niveles económicos, pobres, ricos, pobres, más o menos. Hay gente muy rica, pero también habemos gente muy pobre y gente que vivimos en una mediana estabilidad en las personas. Los que sabemos aprovechar las oportunidades, o que somos más trabajadores y responsables, ordenados, en ocasiones solo necesitamos aprovechar una sola oportunidad. Hay gente que con empezar un solo negocio lo aprovechó y se hacen multimillonarios que no saben ni cuánto dinero tienen ya. Y de pronto ya tenemos el dinero que ni nos habíamos imaginado tener. Unos lo logran estudiando, preparándose hasta lograr un título universitario, de abogado, de doctor, de ingeniero, de enfermera, etc. Y algunos otros hasta de poner un puesto de tacos, y que sea de tripitas, por favor, ya tiene mucho que no me como un taquito. Pero esa es la realidad. Hemos visto personas que hasta con un puestecito de tacos de pronto se van y se hacen ricos de esta situación. En Juárez conocí una persona que salió con una vaporera a vender taquitos sudados, y era cuñado de un amigo mío ahí en Ciudad Juárez. Le pregunté como a los 8 meses, le dije, oye, ¿y tu cuñado todavía vende los taquitos de vapor esos que se decidió a vender? Me dice, ahorita trae a 3 personas vendiendo esos taquitos y él los vende y se está yendo para arriba, pero con mucho dinero. ¿Qué le quiero decir? A veces, esto no quiere decir nada con la vida espiritual. Algunos pueden superarse, otros no. Algunos somos más inteligentes y otros no. Pero aquí no tiene nada que ver con Dios. Aquí simplemente Dios nos da dones a unos y a otros les da otro tipo de dones. Algunos no necesitan ser muy inteligentes, nomás con que sean personas muy responsables en sus trabajos y que sean obedientes, son personas que salen adelante en la vida. No se necesita ser ni muy inteligente. O trabajando haciendo cemento, así como nuestro hermano Alvarado, pintura, etcétera. Y ponen su propia compañía, como muchos lo han logrado hacer, y se encuentran con que ya tienen una posición económica muy diferente a la que tenía antes de lograrlo. Y llega el dinero. Y llega a veces sin control, porque se produce tanto y tan seguido, que aunque gastes en cosas que nunca hubieras creído comprar, y compras, y el dinero sigue abundando. Imagínense esta situación. Y con esto, muchas satisfacciones, comodidades, que con mucho dinero se consiguen. Esta es una cosa que de pronto nos nubla nuestra mente
que de pronto, miren, si se va a dar cuenta, de pronto ya no necesita dinero, pero como ya supo cómo producirlo, se pierde su vida haciendo ese mentado dinero. Pero aquí estamos hablando del pobre y el rico, que murió el rico, pero que también murió el pobre. La gente que tiene estas capacidades no se detiene a pensar un momento, hey, estoy bien, tengo todo lo que necesito y hasta más de lo que necesito, pero ellos nunca se ponen a pensar, hey, puedo amanecer muerto mañana, como le dijeron al rico insensato en la predicción pasada, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y estás preparado? No, lo que estás buscando es hacer más dinero. ¿Para qué quieres más dinero? Miren, los dueños de la Walmart, de los 7-Eleven, de la tienda que usted imagine de esas grandes, ¿necesitan más dinero? Por supuesto que ya no dinero tienen, hasta ni se imagina cuánto. Están mirando su computer cómo están entrando los millones a cada momento, pero ellos nunca se ponen a pensar que la vida se les puede acabar en un ratito y se van a encontrar en donde se encontró este rico que se murió aquí en esta historia que estamos viendo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que lo más importante de esta vida es venir al conocimiento de la verdad, al conocimiento del Dios que hizo todas las cosas, al conocimiento del Dios que decidió darnos a su Hijo unigénito para que viniera a morir en una cruz y por medio de su sangre ser librados de todos nuestros pecados, que es la única manera que podemos llegar al cielo. Porque recuerde que al cielo no va a entrar ni siquiera un solo pecado. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Por medio de esa preciosa sangre. Pero si la gente ignora de ese tremendo sacrificio que es gratis para todos, ese no te cuesta nada. Nomás que se necesita creer. Pero ¿cómo creerán sin haber quien vaya y les anuncie? ¿Cómo van a creer si ni siquiera se imaginan que hay un Dios? Y nosotros los que lo sabemos, miren, no estoy diciendo que usted se sabe toda la Biblia. Estoy diciendo que usted sabe cómo decirle a una persona, tú tienes pecado, yo también lo tengo. Pero hay un Dios que dio a su Hijo para venir y perdonarte por tus pecados para el día que te toque. Y miren, aquí está la cosa. No importa que usted sea rico o que usted tenga las trocas o el dinero que usted necesite, pero si usted tiene la salvación, así quisiera ser yo, tener todo el dinero ahora que ya tengo mi salvación, pero Dios a veces no nos cumple esas situaciones. Dios dio a su Hijo, como le dijeron a Jesucristo en la predicación pasada, hey, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. No, Dios no vino a eso, Dios vino a darnos vida eterna y esta es para siempre. Entonces, si usted que está aquí ya logró tener esa vida eterna, ¿sabe qué? Estamos listos para irnos al cielo. Estamos listos. Pero no solamente es esto. Tenemos que estar listos también para si otra persona que tiene poquito, que hace una pregunta. Yo no sé qué hacer porque yo siento que tengo un vacío en mi corazón y como que necesito algo. Yo recuerdo esto. Yo tenía ese vacío. Mire, y esto se lo quiero contar sinceramente. Yo ese vacío lo tenía que no me lo quitaba nada. Podía estar en las mejores fiestas en las que me invitaban antes y ya me sentía con ese vacío que yo decía, no, es que esto no es. Algo me está faltando y yo no sé qué es. Pues que yo no tenía a Jesucristo en mi corazón. Pero la realidad es que en cuanto vine al conocimiento de Jesucristo y que fui salvo, mire, ahorita puedo estar en la situación que sea. Ese gozo y esa paz que tengo en mi corazón no me la quita nadie, ni yo mismo. Y esa seguridad es en la que quiero que lleguemos todos y cada uno de los que venimos y nos sentamos a escuchar palabra de Dios, porque Dios lo llena todo. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón a obedecerle, disponemos nuestra vida para alejarnos del pecado, disponemos nuestra vida para vivir en oración siguiéndole a Él. Y Él se encarga de lo demás. Y le digo esto, no importa que usted sea el más pobre de la colonia, el más pobre de aquí de la congregación, pero si usted tiene eso, usted es rico, usted lo tiene todo, no necesita más. ¿Y sabe qué? Como digo, van a venir problemas y situaciones de dolor porque es natural, estamos en este mundo nadie la tenemos segura. De pronto puede fallarnos algo o fallarnos otra cosa, pero si usted tiene ya esa seguridad, siga adelante. Que la fe se tiene que demostrar en medio de los problemas. La fe no es para demostrarlo cuando todo está perfecto. No, la fe es cuando vienen los problemas, usted dice, Señor, heme aquí, como dijimos en la primera hora que dijo Moisés, aquí estoy todavía, Señor.
estoy en medio de este dolor y sufriendo, pero aquí estoy, Señor, dispuesto a seguirte. Eso es lo que recomiendo para todos y cada uno de los que estamos aquí. Bueno, pero hay otro personaje que está en esta historia. Ahora estábamos hablando del rico. En el versículo 20, que había, dice también un mendigo. Vamos al 16:20. Dice aquí: había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Esto me dice que este hombre vivía en una pobreza extrema. ¿Y cómo lo delatan aquí en esta historia? Imagínense lo echado allá a la puerta del rico en medio de toda la comida como la que tuvimos ayer otra vez en el Golden Corral. Por eso no en placa 1. Estuvimos en el Golden Corral y hasta le digo a mi esposa: no, ya no quiero, nomás me echo otra vuelta y quiero comer esto, pero ya estoy lleno, ya no puedo comer. Y ahora vamos todavía por el postre. ¡Ay! Buenos postres que hay por ahí. Entonces, aquí me imagino a este rico que decía que hacía banquetes, hacía grandes banquetes en su casa. ¿Y cómo dice exactamente? Que hacía banquetes con esplendidez, tenía todo lo que quería de comer. Pero ¿qué pasa aquí había también un pobre? Dice que este pobre estaba viviendo en una pobreza extrema. Dice, y mirando algunas estadísticas de personas viviendo en extrema pobreza en el mundo, aumenta considerablemente año con año. Esta es la realidad de nuestros días. Este es en el año que vivimos. La pobreza sigue existiendo, aunque nosotros a veces tenemos la comida que necesitamos, tenemos la ropa que necesitamos, pero hay gente en estos momentos que ni siquiera se ha desayunado. Y en eso a veces no nos ponemos a pensar y ser agradecidos con nuestro Señor. Dice, aumenta la pobreza considerablemente año con año. En el 2016, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos estimó que un 12.3% de los hogares aquí carecían de seguridad alimenticia. Esto significa que debido a la falta de recursos, aproximadamente 15.6 millones de hogares tenían dificultades para suministrar alimentos suficientes para todos sus miembros. Y aquí están hablando exclusivamente solo de la comida. ¿Qué hay de las medicinas para su familia enferma? ¿Qué hay de su vestido para vestirse? ¿Qué hay para pagar sus biles de la electricidad y del aire acondicionado? No, aquí está hablando solamente para alimentarse. Entonces, si estas personas tenían estos terribles problemas solamente para alimentarse, imagínense las demás necesidades que no tenían estas personas. Entonces, estamos hablando de extrema pobreza, como estaba sufriendo este Lázaro, que era un pobre, que vivía en la pobreza extrema. Pensar en esto, pasando esto aquí en Estados Unidos. Eso está pasando aquí, esos son los números de los Estados Unidos. Se puede pensar que en los países de Latinoamérica los números serían más alarmantes. Dicen que cuando aquí tenemos gripe, en los países de abajo, México, Salvador, Panamá, todos estos países, allá se están muriendo casi vamos a decir, del COVID. Cuando aquí están enfermos, para abajo se supone que hay la pobreza más extrema todavía. Bueno, volvemos a Lucas 16. Tenemos dos personas mencionadas por Jesús y dice que quiere decir que estas personas existieron. Cuando él iniciaba contando alguna historia para que la gente lo entendiera, los ilustraba con estas, pero decía: esta es una parábola. ¿Qué quiere decir? Que contaba una historia, pero antes de contar una historia decía: la parábola del sembrador, la parábola del hijo pródigo, esta parábola. Entonces, pero aquí no inició diciendo que era una parábola.
Aquí estaba dando nombres de personas como de Lázaro, como de Abraham. Entonces, cuando está hablando así, aquí no está hablando de una parábola. Aquí dice que había un hombre rico y que también había un hombre pobre que llamado Lázaro. Entonces, lo primero que tenemos que entender aquí, que no se trata de una ilustración, se trata de algo que realmente pasó y que Jesucristo les estaba contando aquí a los que se les estaba contando. Y esto es la parábola, lo que significa parábola en el diccionario. Esto es lo que significa. Es una narración de un suceso fingido, de que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. Por medio de esas parábolas, por supuesto que Jesucristo las usó, porque a veces no entendían lo que les decía. Bueno, miren, les voy a decir esta parábola. Hagan de cuenta que pasó esto y pasó esto otro, pero estos nada más eran para darles ejemplos a los que lo estaban escuchando. Y por supuesto que son de mucha ayuda para que la gente lo entendiera perfectamente, pero aquí no se está tratando de ninguna parábola, aquí se está tratando de un hecho real que les estaba contando. Y aquí empezó la historia diciendo, había, y no, esta es una parábola del rico y Lázaro, eso no dijo. Algo más, en las parábolas no se mencionan nombres, aquí sí. Recuerden que aquí estaba Lázaro. Ok, aclarando el punto de que esta fue una historia que pasó realmente, pasamos al versículo 21, Lucas 16, 21, dice así: y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y narra a detalle cómo es que este mendigo llamado Lázaro viviendo cada día de las migajas que caían de la mesa del rico, de los sobrantes. Bueno, ya después de la introducción de esta historia, de estos personajes de esta historia, vemos ahora lo que aconteció y motivó a Jesús para contarla para nuestro bien. Ya vimos los personajes, ya vimos quiénes eran, qué hacían, de dónde dependía el pobre en este caso. O sea, esto era nomás la introducción de Jesús. Dice Lucas 16, 22. La primera parte del versículo dice: aconteció que murió el mendigo y fue sepultado por el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Esta es la primera parte del versículo. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Al final de la historia aclararemos que este mendigo que fue llevado al cielo por los ángeles era salvo. Esto lo vamos a contar quizás en la siguiente semana, porque este mensaje lo quiero pasar para 2 mensajes, pero ahorita vamos a ver solamente uno. Pero al final de la segunda parte de este mensaje vamos a aclarar que este mendigo Lázaro no fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, que significa el cielo, nada más porque era pobre. No, aquí no tiene nada que ver la pobreza. Aquí lo que tiene que ver es que este mendigo era salvo, era una persona salva. Pero esto lo aclaramos después. Al seno de Abraham es una forma de decir el cielo. En la muerte de Esteban lo leímos así cuando lo mataron en Hechos 7, 54 al 57. Recuerda que esta mañana lo leímos, que cuando estaban a punto de apedrearlo, dice que vio los cielos abiertos y al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Entonces, Esteban también fue llevado al cielo, pero Esteban, ¿qué tenía de especial? Que estaba lleno del Espíritu Santo, que él era una persona salva. Entonces, así como el rico, el pobre Lázaro, así Esteban estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo vivía dentro de ellos. Por eso, al ir a morir, se abrieron los cielos y miró al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Sinceramente, ¿no le gustaría a usted así? Que ya cuando esté agonizando, ya cuando digan los doctores, no, ya no dio más, ya hicimos esto, ya hicimos esto otro, y que diga usted, que vea, voltea al cielo y que mire al Hijo de Dios a la diestra del Padre, abriendo sus brazos: aquí estoy. ¿Sabes en lo que confiaste? Confiaste en la sangre redentora de tus pecados para salvación, por eso vas a llegar al cielo. Y no vas a llegar aquí porque tenías el mejor trabajo, que tenías tanto dinero en el banco. No, aquí vas a llegar porque
tuviste toda tu fe en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Por eso, solamente hay una fe, solamente hay un camino para llegar al cielo, es Jesucristo. Entonces, cualquiera que venga con usted y que le diga que hay un, no, es que yo le tengo mucha fe a esta virgencita porque veas qué milagros me ha hecho, pero yo le tengo más fe ¿a quién? A San Martín Caballero. No, hombre, este es de los milagros imposibles, este lo puede hacer todo. No, la palabra de Dios dice que hay una sola fe, que hay un solo camino para llegar al cielo, y si usted elige cualquier otra veredita, equivocado. Si usted elige cualquier otra opción, equivocados estamos. Por eso Dios nos dio a su Hijo, para que todos pongamos, el que cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna. Esa es la realidad. Entonces, si usted está en esa verdad, eso es todo lo que necesitamos para el día que nos toque irnos, ver esos cielos abiertos, y vamos a ver al Hijo de Dios a la diestra del Padre, como lo miró Esteban, y como llevaron a este Lázaro al seno de Abraham. Bueno, en la segunda parte de este mismo versículo 16-22, dice así: y murió también el rico y fue sepultado. ¿Qué? Y murió también el rico y fue sepultado. Algo pasó de diferente aquí. ¿Qué detectamos de diferente aquí? Que murió el rico, nada más dice que fue sepultado. Aquí pasó algo diferente. No dice de ángeles que llegaron por él, que lo lleven a un lugar. Dice que murió y fue sepultado solamente. Ahora vamos al 16-23, aquí en el versículo 23. Pero miren lo que pasó aquí. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Qué? Entonces aquí ya pasó algo diferente. El Hades es el lugar de los muertos. Alzó sus ojos estando en tormentos, y para entender mejor esta primera parte del versículo 23, busqué el significado de la palabra Hades. La palabra griega del Nuevo Testamento que se usa para infierno es Hades, y se deriva de la palabra Hinnom. Entonces, ¿a dónde fue llevado este rico? Fue llevado al infierno. Dice, continúa en la segunda parte del versículo 23. En la segunda parte del versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, y miren lo que pasó aquí en el versículo 23, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aquí vimos algunos detalles. Dice, ¿qué vimos que pasó con el rico? Dice que alzó sus ojos y vio. Entonces, al llegar al infierno, él estaba vivo. Y otra cosa, y lo que dicen con esto que dicen en estos versículos, él miraba normalmente. Y en el versículo 24, leerlo por favor, dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Dice, dando voces. Estamos especificando lo que estaba pasando con este rico. ¿Qué dijo primero? Que alzó sus ojos estando en tormento. No estaba rodeado de ángeles, no estaba en el cielo. Él alzó sus ojos y después de ser sepultado, ya estaba bajo el tormento del infierno. Esto es lo que miramos en primer lugar. Pero dice que dando voces, entonces él estaba gritando. ¿Qué quiere decir esto? Que usaba su boca gritando y coordinando frases de acuerdo a lo que estaba aconteciendo. ¿Qué estaba aconteciendo? Lo estaban castigando con esa lumbre, con esa llama de fuego. Entonces, él estaba consciente, abriendo sus ojos, y luego dice que también miró de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces miraba, hablaba, coordinaba frases de acuerdo a lo que le estaba aconteciendo. ¿Qué estaba aconteciéndole? Estaba siendo castigado por esa llama de fuego.
Y también otra cosa, le daba sed. Entonces, cuando estás sufriendo las llamas del infierno, no quiere decir que nada más te va a doler y te vas a quemar y te vas a hacer chicharrón y ya no. Dice, también en otra parte de la Biblia, no es que ahorita no recuerdo, dice que su gusano no muere. ¿Qué quiere decir esto? Que aún estando ahí en esos tormentos, los gusanos te van a estar consumiendo y nunca se va a acabar tu carne. Vas a sufrir de esas consecuencias. Y miren, esto es parte como para asustarlo, pero también es parte para decirle que esa es la realidad de que Dios quiso que supiéramos. Por eso lo puso en la palabra de Dios. Dios quiere que sepamos todo para que el día que llegue ese momento no digamos, yo no sabía, a mí no me dijeron que tenía que venir al infierno y que iba a sufrir estas consecuencias. No, las consecuencias están dadas claramente alrededor de toda la palabra de Dios. Pero también hay esto, miren, hay iglesias que se dedican a decirle a la gente que todo está bien. No, don't worry, todo va a estar bien. Mira, tú nomás puedes hacer esto, ayuda a los pobres, ve y da limosna para que la gente que tenga dinero. No. Aquí está hablando de que tienes que tener esa salvación, si no vas a tener consecuencias. Y las consecuencias se tienen que decir en la iglesia. Si usted va a una cantina, ahí no le van a decir las consecuencias del infierno. Si usted va a una cena familiar con otra gente que ni cuenta, ahí no le van a decir que usted está bajo pecado. No, donde se le tiene que decir su pecado es aquí en la iglesia. Es aquí donde se tiene que aclarar todas las situaciones para cuando llegue usted allá. Sí nos dijeron en la iglesia que podía pasar esto y esto y esto. Y si en la iglesia se hizo lo que se tenía que hacer, valió la pena servir a nuestro Dios. Pero si venimos aquí a la iglesia, no vas a decirle las cosas bonitas, que qué bien, hermano, que qué bien se le mira ese vestido, que qué bien se le mira ese pantalón, esas botas nuevas. No, venimos a ver qué Dios tiene para nosotros, para cambiar, para hacer la voluntad de nuestro Dios día con día. Miren, por eso hablamos aquí de cosas como el vestido, por eso hablamos de que hay que amar a nuestro prójimo como lo hacemos aquí, por eso hablamos de que hay que vivir separados del pecado. ¿Por qué? Para que usted no salga diciendo que aquí no se dijo. Aquí es donde se tiene que decir, aunque a veces, como lo hacía yo, salía enojado de aquí. Otra vez nos dijeron de esto. ¿Por qué nos dicen cada rato de esta situación? Que no ande haciendo esto y no ande haciendo esto. Pero ¿sabe por qué no lo dicen? Porque muchas de las veces se dice, y al ver a todos los cristianos a veces en la iglesia que no cambian, que siguen haciendo lo mismo, que dicen, entonces ¿qué hacemos? Insistimos en ese punto para que la gente vea que no soy yo, es Dios el que quiere ver su casa limpia. Tenemos que tener una iglesia sin mancha y sin arrugas. Recuerden que hace como unos 6 meses trajimos como unos 3 o 4 mensajes de tener una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Por qué? Porque así la quiero ver yo. No, nuestro Dios quiere ver su iglesia sin mancha y sin arruga, porque a Él es al que estamos tratando de agradar, no agradarnos nosotros mismos. Queremos agradarle a Él, decirle, Señor, yo estoy haciendo todo mi posible, me he visto de la mejor manera, y no para agradar a nadie, no, para agradarte a ti, Señor, que estoy siendo vestido con pudor, para que la gente vea que yo vivo bajo el temor de mi Dios. Entonces, todos podemos hacerlo, pero hay una cosa, no todos queremos hacerlo. Piensen esto nada más. Cuando quiere que le den, aunque sea una poca de agua con el dedo a Lázaro, que es lo que sea, manda a Lázaro para que moje su dedo en agua para que me dé, porque estoy atormentado en esta llama, le dice el rico. Bueno, ya leímos que es un lugar de llamas y de tormentos a donde va a parar la gente. Escuchen, no solo los ricos, escuche esto, no solo los ricos van a ir a parar a este lugar de tormento. Como dice en la historia de Jesús, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no termina ahí. ¿Qué dice en San Juan 3:18? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, cuando usted no cree, ya está contado como que usted ya está condenado. ¿Por qué? Si no, yo no hice tan mal como aquel, yo hacía mejor las cosas que aquel y que aquel, sí. Pero tú nunca creíste en Jesús, nunca pusiste tu fe y tu confianza en Jesucristo. Entonces, aquí no se trata de ricos y pobres, de flacos y gordos, de bonitos y feos. No, se trata de creer.
Toda la palabra de Dios desde el principio es que la fe es lo que agrada a Dios. Si no hay fe, a nuestro Dios no le agrada. No importa qué tan buena persona sea usted, aquí lo que importa es la fe que usted ha puesto en Jesucristo. Y mire, una vez y para siempre, las personas que fueron salvas este viernes ahí en el Integris, mira qué bonito se miraron. Hasta les dije, ¿quién fue salvo aquí? ¿Alguien hizo la oración y aceptó a Jesucristo? Me dice el Señor, yo. Le pasé un papel. Ponga aquí su nombre que usted aceptó a Jesucristo, ¿sí? Y el que fue salvo se lo va a pasar al Señor. Yo también. ¡Ey! Eso me hizo sentir muy bien porque entendieron el mensaje. El mensaje que les di fue del criminal, del malhechor arrepentido. ¡Ey! Ese mensaje está bien porque nos encara con nuestro Dios de que aún ese malhechor fue salvo y se fue al cielo con Jesucristo, y nosotros los que nos miramos tan bonitos acá nos creemos mucho y nunca aceptamos nuestro pecado ni le pedimos a Jesucristo que nos limpie de ese pecado y creemos que con esa actitud vamos a llegar al cielo. Nadie llega al cielo por esa situación. Llegamos al cielo porque ponemos toda nuestra fe y nuestra confianza en el que nuestro Dios envió. ¿Y qué dice? El que no cree ya ha sido condenado. Ya te cuenta que ya estás contado, como que estás en el lugar de tormentos que llegó este rico ahí al lugar de tormentos en el infierno. Apocalipsis 20, 11 al 15, por favor. Apocalipsis capítulo 20. Leemos desde los versículos 11 al versículo 15, 20, 11 al 15. Aquí lo llaman el juicio ante el gran trono blanco. Apocalipsis 20, 11 al 15. Lo vamos a leer un poquito rápido, pero que se vaya entendiendo. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Miren, la gente piensa que ya con morirse ya se libró. No, aquí la palabra de Dios dice que todavía va a haber un juicio, así como dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para todos los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, aquella persona que va y mata y viola y hace cosas tremendamente malas, que piensa que con suicidarse ya arregló la situación, no. Un día vamos a estar ante ese trono blanco y ahí vamos a ser juzgados. ¿Por qué? ¿Qué dice aquí? Por las cosas que estaban escritas en los libros. Todo está bien registradito lo que hicimos en nuestra vida. Hipócritas, odiabas a los demás, no tenías amor para con los demás, mentirosos, calumniadores, no te importaba de nada, y así quisiste vivir tu vida sin conocer a tu Dios. Versículo 13 dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué? Hay un libro de la vida, por supuesto. Vamos a San Juan, el capítulo 1. Vamos a San Juan, ahorita me acordé de esto. San Juan, el capítulo 1. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dice aquí, San Juan 1, 10 al 13. Dice: en el mundo estaba, ¿quién? Jesucristo. Y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿se da cuenta? Nada más se trata de creer, eso es todo. Miren, cuando usted dice yo creo, usted no sabe todas las cosas, todavía tiene algunas dudas de algunas cosas.
Pero ¿qué voy a hacer? Voy a creer a pesar de las dudas que tengo todavía. Pero ¿cómo hizo Dios para que la sangre perdone por todos mis pecados? Pero ¿cómo hizo Dios para que yo diga que ahora soy declarado limpio delante de nuestro Dios? Si no lo sabe, después lo entenderá, pero por lo pronto usted dice: yo creo que Jesucristo murió para pagar por mis pecados y es todo lo que necesito. Por eso a veces la gente no quiere ni aceptar a Jesucristo, porque dicen: no, es que yo no puedo creer eso es imposible. Como yo decía, no tiene lógica. Aquí no estamos buscando lógica, aquí estamos buscando el poder de nuestro Dios, que Él puede hacer las cosas que ni nosotros nos podemos imaginar cuando ponemos de por medio la fe. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nada más por esa pequeña fe que usted hizo, usted pasa a ser hijo del Dios Altísimo, hacedor del universo y de todas las cosas. ¿Qué? Ahora dice que somos de su linaje. Ahora, hemos nacido en el Espíritu. Dice el versículo 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Del poder de nuestro Dios hemos nacido en el Espíritu. Entonces, ¿pero qué se necesita aquí? Creerlo con fe. Y en cuanto usted cree, usted pasa a ser de la familia de Dios y usted pasa a ser inscrito en el libro de la vida que estamos hablando acá en Apocalipsis. Dice: y el que no se halló, el que no creyó, inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego, a donde fue a parar este rico del que estamos hablando aquí en esta historia. Entonces, ya lo sabemos. Nada más, si usted, mire, estoy hablando aquí a la persona que aún no es salva. Aquella persona aquí en esta mañana que todavía no está seguro de tener a Jesucristo en su corazón, nunca ha hecho una profesión de su fe, pero este día puede usted librarse de ese problema. Este día usted puede decir: yo quiero pasar, yo quiero pedirle perdón a mi Señor Jesucristo. Y aquí hay personas que le pueden ayudar ahorita que hagamos la invitación. Nada más decida que va a creer y aquí le vamos a enseñar cómo hacer el siguiente paso. Y ahorita, mientras vivamos, hay oportunidad de creer en Jesucristo y no llegar a este lugar de tormento. Pero, ¿qué realmente es creer en Él? ¿Qué exactamente es? ¿Qué realmente es creer en Él? Es número uno, confiésese como pecador, porque todos tenemos ese pecado y de eso habla demasiado la Biblia. Número dos, reconozca que Jesús pagó por su pecado en la cruz. Número 3, pida a Jesús, arrepentido por su pecado, que lo lleve al cielo cuando le toque morir, solo por haber creído en Él. ¡Qué fácil! Para nosotros es tan fácil nada más decir: yo creo que Jesucristo pagó por mi pecado y lo acepto en mi corazón. Es tan fácil. Para nuestro Dios no fue fácil para Jesucristo ir sufriendo cada golpe, cada cachetada, cada humillación. No fue gratis. A Él le costó su vida para venir, para que nosotros la tuviéramos fácil. Nada más decir: sí, Señor, yo confío en ese sacrificio que nuestro Dios nos dio para salvación de todos nosotros. Oramos y terminamos.